Muy bien, entonces pasemos al mensaje la tarde de hoy, el cual hemos titulado La gloria que cambia todo, un anuncio para los humildes. Y encontramos el texto central que vamos a estar viendo es en Lucas 2, 14 y 15. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias porque en tu inmenso amor y sabiduría te dignaste a visitarnos. Por eso cantaban los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Y viniste con un propósito, para traer paz, alegría, esperanza al mundo que vivíamos en sombra de muerte, que vivíamos en oscuridad. Gracias por visitarnos, Señor. Gracias por darnos un propósito, por darnos especialmente a tu Hijo, a tu único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, oh Dios, por ese evento tan importante que marcó la historia y dividió la humanidad entre dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo, en dos grupos, los que creen en Cristo, los que rechazan a Cristo, en dos caminos, el camino al cielo, el camino al infierno, dos destinos. Oh Señor, ayúdanos a estar en el camino correcto y llegar al final para estar contigo en las moradas celestiales. Te bendecimos y te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, Navidad, hay que ubicarse en aquel contexto de la palabra, allá en Belén, una ciudad pequeña, hemos hablado de eso anteriormente, pero es la noche en los campos de Belén. Los primeros receptores de esta noticia, esta gran noticia, no fueron los reyes, no fueron la gente de más alto nivel de esa época, fueron sencillamente un grupo de personas humildes, los pastores, rechazados por la humanidad, más bien por la sociedad, marginados en cierta manera. Por eso que es un mensaje humilde, un mensaje dado a los humildes y una presentación humilde del Señor Jesús al venir a nacer en Belén, una ciudad tan pequeña, Belén Efrata, más pequeña entre todas las ciudades, ¿verdad? Y sin embargo, además, para nacer en ese humilde pesebre, lo cual habla también entonces de la humanidad y la humildad de Cristo. Es un evento que realmente trasciende la historia, la encarnación de Jesús, el mismo Dios hecho hombre, en la mayor sencillez del mundo, ¿verdad? En ese pesebre y en la presencia, como lo anuncia las personas más sencillas y más humildes de la época. La pregunta es muy sencilla: ¿qué revela este anuncio celestial sobre el carácter de Dios y la naturaleza de la verdadera Navidad? La Navidad, hermano, no es lo que mucha gente piensa. La Navidad hay que contrastarlo porque la gente busca en la Navidad la cosa mundana. El anuncio publicitario mundano de la Navidad te habla de que la felicidad es las compras, la felicidad es sencillamente tener más, cuando la verdadera Navidad es el nacimiento de Jesús, que Dios vino y se encarnó y vivió entre nosotros para mostrarnos su gloria y su gracia para el mundo perdido. Dios eligió allí el lugar humilde, Dios eligió a los humildes pastores, Dios te elige a ti y a mí como débiles en la sociedad para avergonzar a los sabios y a los más importantes de este mundo. La Navidad, hermanos, es un mensaje de esperanza. Habíamos hablado la semana pasada de los 4 pilares del advenimiento: la esperanza, el gozo, la paz, el amor. Esta fuente de esperanza se ve claramente marcada incluso en la genealogía de Jesús. Usted puede ver que no hay grandes hombres, grandes mujeres, sí los hay, pero entre ellos incluso aparecen 4 mujeres de mala reputación. Si vas a ver, Bathsheba, que cometió adulterio. Tienes a Rahab, también de una vida un poquito cuestionable. Tienes a una gentil, Ruth. Y entonces vemos que nos tiene a ti, me tiene a mí. Nos alcanza Jesús y nos da esperanza. Cuando el mundo piensa que no hay para ti, para mí ninguna esperanza, Dios se muestra en tu vida, en la mía, y nos da ese mensaje de esperanza. Somos aquellos que estamos
calificados como cualquiera, ahí en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que cualquiera que creyera en Él. Usted creyó, entonces usted alcanzó esa benevolencia de Jehová. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sí, pero Dios, con su gran amor y su gran misericordia, nos alcanzó y nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora somos sus hijos, ahora somos herederos de Dios, ahora somos coherederos con Cristo. Ya no somos más esclavos del pecado ni de la muerte. Tenemos una esperanza viva, una esperanza de salvación, una esperanza, como dice el apóstol Pedro, guardada, reservada en los cielos, inmarcesible, incontaminada y lista para ser revelada en la segunda venida de Cristo por su pueblo. Oh hermano, qué gran mensaje. Allí se le aparecen los ángeles a este grupo de pastores en las colinas de Belén. Y por supuesto su primera tendencia fue tener miedo, como tuvo María cuando apareció el ángel. Tuvo miedo, y las palabras consoladoras y de esperanza y de tranquilidad que le ofrecen acá a los ángeles también le ofrecieron a María. No temas, le dicen aquí a los ángeles en Lucas 1:10-11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué gran anuncio, hermano. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No es uno entre otros tantos, es el único Salvador, porque es así por naturaleza de su nombre. Cuando el ángel apareció y le dice ahí a María que su nombre será llamado Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que significa en hebreo Yahshua, lo que significa que así como Josué introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, así también Jesús nos introduce a nosotros como intermediario nuestro, como sumo sacerdote, nos introduce en la tierra celestial, la nueva Jerusalén. Ahí nos lleva Jesús. Es el camino, es la verdad, es la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es por medio de Él. Ha nacido hoy en la ciudad de David. Y está establecido porque era el sitio que ya estaba estipulado por Dios y mostrado en las Escrituras, que nacería el Mesías en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y lo importante, hermano, además de eso, es que es una buena noticia. Usted, la mejor noticia que puede ofrecer al mundo es Cristo vino para salvar a los pecadores. Si te arrepientes hoy, nace en tu corazón un Salvador y lo haces Señor de tu vida, entonces tu vida cambia, tiene propósito, tiene destino, tiene sencillamente, encuentra valor en tu vida. Es para toda persona, para todo el mundo. La bendición de Dios es que este mensaje, que además de ser bueno, además de ser especial, además de ser a los humildes, es un mensaje inclusivo, es un mensaje para toda persona que quiera recibirle. No forza a nadie, sencillamente la oferta está establecida para todo aquel que quiera. Y el que tenga sed y tenga hambre, dice Jesús, venga a mí y beba y coma, porque el que come de mí no tendrá hambre jamás, y el que viene a mí no tendrá sed jamás. El que viene a mí, de ninguna manera yo le echo fuera. El que viene a mí, haya bendición. Entonces, hermano, tienes que venir a Él con gozo. Tienes que venir a Él con las manos vacías para recibir el gozo y la paz que Él nos ofrece. Tienes que venir a Él para llegar y hacerlo el Salvador de tu vida, para llegarlo a ser el Señor de tu vida, y entonces tu vida no será más lo que antes era. Así, hermano, mirábamos ahorita en la escuela dominical Isaías 9:6, y nos recuerda: porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía será sobre sus hombros, y será en su nombre consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este pasaje, hermanos, nos habla grandemente acerca de la deidad de Cristo, acerca de la humanidad de Cristo, la doble naturaleza de nuestro Cristo. Es Dios mismo hecho carne. Nos habla acerca de que un hijo nos es nacido, así nace de María, lo cual habla de la humanidad de Cristo.
pero al mismo tiempo dice, un hijo nos es dado. ¿Y qué hijo es este? El hijo unigénito de Dios. Dios ha creado a los ángeles, Dios nos ha creado a nosotros, Dios ha creado la creación, Dios ha creado muchas cosas, pero solamente ha tenido un hijo, y ese es Cristo Jesús. Y usted lo ve ahí en Génesis, y claramente usted sabe que, por ejemplo, los conejos dan conejo, los caballos dan caballo. Decía allí en el relato de la creación que cuando Dios mandó que cada género, ¿verdad?, generara otro igual que él. Asimismo, usted puede crear un arte, usted puede dibujar, usted puede construir una casa, usted puede hacer cualquier cosa, y eso es creación. Pero en realidad nosotros solamente somos capaces de engendrar otro ser humano. Y Dios es el único capaz de engendrar otro igual que Él, y ese es Cristo como hijo. Ese es Cristo como el niño que nos ha sido dado. Así que es la naturaleza divina de Cristo en este bello pasaje, más la parte humana de que es nacido ahí en Belén. ¿Se dan cuenta? Y luego dice exactamente Miqueas 5:2, nos habla del sitio. Ya no solamente Isaías 9:6 nos habla de la naturaleza de Cristo. En Miqueas 5:12 nos dice el lugar, la localización donde iban a nacer. Y esto fue una instancia de tiempo extraordinaria, hermano. Sin embargo, usted se da cuenta que Dios, su palabra, nunca falla. Y luego dice acá, pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Una vez más, no solamente nos habla acá del sitio, de la localización donde Jesús iría a nacer, sino que nos dice de la humildad por el hecho de que es Belén Efrata, la más pequeña entre las familias de Judá. Pero además nos dice cuál es el propósito por el cual nacerá allí el que será Señor en Israel, el que será Señor de tu vida, si tú lo recibes y lo aceptas en tu corazón. Y nos habla de su eternidad. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Así que Cristo no nació allí en Belén, sí, nació como humano, como bebé, pero en realidad su comienzo viene de la eternidad, porque dice que él es con Cristo era con Dios, ¿verdad? Dice, el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Así que la eternidad, Cristo es de la eternidad hasta la eternidad, no tiene principio, no tiene fin, de ahí que habla de su divinidad como Dios mismo, como segunda persona de la Trinidad. Es lo importante que usted y yo reconozcamos en la persona de Cristo. Así que, hermano, ¿qué nos anuncia? ¿Qué anunciaron estos ángeles aquel día allá en Belén? Anunciaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese es el anuncio de los ángeles. Primera cosa que nos narra aquí es la gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios trasciende todo, porque Dios es el creador, porque Dios es supremo, porque Dios es superior a nosotros, porque Dios está en las alturas. Como dice Isaías, sus caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Quiere decir que hay una distancia, al mismo tiempo también hay una cercanía en cuanto a que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se acerca a nosotros en la persona de Cristo. Es un Dios que vive, incluso hace morada en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Es un Dios personal, es un Dios también cercano. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que Dios está en su trono. Dios está en lo alto. Dios es alto y sublime. Y ahí le adoran los querubines. Ahí están los ángeles rodeando su trono, donde estaremos un día frente a Él para también adorarle juntamente con toda la cantidad de personas que narra ahí Apocalipsis capítulo 7, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que estaremos frente a ese gran trono. Y los ángeles y los ancianos estarán alrededor de ese trono tan hermoso que esperamos ver un día por la gracia de Dios. Por eso a Él sea toda la gloria. Y la única razón principal por la que tú y yo hemos sido creados para mostrar la gloria de Dios. Debe ser siempre ese el principal objetivo tuyo y mío en esta tierra. Vivimos para su gloria. Todo lo que hacemos debe ser hecho para su gloria. Es así que debemos vivir, así nos narra el apóstol Pablo y nos indica que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Eso es lo importante de este gran anuncio. Gloria a Dios en las alturas, nos dejan ver los ángeles, para que no olvidemos
hacia dónde debemos dirigir nosotros nuestra adoración. Como así adoró María y exaltó el nombre de Dios, así como exaltó el nombre de Dios Elizabeth, así como lo hizo también Zacarías. Tú y yo somos llamados a elevar siempre hacia el Señor la alabanza de nuestros labios, levantar nuestras manos hacia el santuario y siempre glorificar su nombre con todo lo que hagamos, nuestros pensamientos, a donde vamos, lo que hacemos, todo debe mostrar la gloria de Dios. Una gloria sencillamente que usted reconoce que es una gloria restaurada para aquellos que hemos recibido al Señor, para aquellos que hemos conocido ahora a Dios, que se nos ha abierto nuestros ojos para ver a Dios como vio Isaías allí en el templo. Dice, mis ojos han visto ahora al Dios en su templo, sus faldas llenaban el templo, y esa gran experiencia que tuvo en Isaías 6 nos narra aquí exactamente de que tú y yo hemos sido capaces ahora de poder ver la gloria de Dios. Como Moisés pedía al Señor, quiero verte, y el Señor le dijo, pasaré delante de ti, solamente verás mi espalda. Y ahí y Moisés pudo ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios visitaba el tabernáculo, bajaba con esa nube y llenaba toda esa área para que todo el mundo percibiera la gloria de Dios, el peso del Señor. Se perdió claramente en la caída, y los seres humanos sin Cristo pues andan muertos en sus delitos y pecados, no conocen ni tienen instinto alguno ni deseo alguno de buscar la gloria de Dios. Por eso es que Cristo vino a restaurar esa gloria que fue expresada en la creación pero perdida en la caída. La gloria restaurada es por una de las razones por las cuales Cristo vino, para restaurar esa gloria, para que los seres humanos ahora veamos a Dios por lo que Él es y dónde Él está, y podamos dirigir nuestra adoración hacia Él en las alturas. Hermano, la entrada de Cristo al mundo es la máxima revelación de la gloria de Dios. Lo miramos en Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. No es un espectáculo de poder que llegó y llenó Jerusalén con fuegos artificiales y la entrada del Mesías. No, nada de eso, hermano. Fue algo bien humilde. Y al mismo tiempo, su inicio fue humilde, su final también fue humillante en la cruz del Calvario, pero sin embargo venció la muerte con poder, se levantó al tercer día y luego ascendió hacia los cielos donde Él vino inicialmente. Todo esto por amor a ti, por amor a mí. La gloria de Dios se ve perfectamente en un bebé vulnerable. ¿De quién dependía ese bebé? Del cuidado de sus padres, del cuidado de Dios, de la población que le rodeaba. Era un bebé vulnerable, sin embargo era el mismo Dios encarnado, el mismo Dios hecho carne en medio nuestro. Por tanto, hermano, la Navidad es eso. La Navidad significa que Dios es digno de toda alabanza, de toda doxología, decimos en términos de iglesia, por lo que Él ha hecho. Y por eso es que la Navidad es dioscéntrica, la Navidad es cristocéntrica. La Navidad se trata de Cristo, se trata de Dios, de la gloria de Dios en las alturas, de la presencia de Cristo, la presencia de Dios hecho carne en medio nuestro. Es lo importante de la Navidad, no es la fiesta, no es los anuncios, no son los paseos, no son las reuniones familiares, no son nada de lo que se ha inventado el hombre para hacer valer esta época del año, cuando en realidad debemos estar todos los días del año buscando dar a Dios la gloria. Luego dice, y en la tierra paz. Los grandes pilares que miramos la semana pasada, en la tierra paz. ¿Qué es la paz que habla aquí el Señor? La paz significa shalom, en griego Irene. No solo es la ausencia de conflictos, sino que es un bienestar integral, completo, una reconciliación, es una armonía restaurada, es la paz que Dios nos habla ahí en Romanos 5:1, la paz que se logra por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. 5:1 de Romanos, por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la idea, se nos restaura la paz, se nos trae una armonía con Dios, se nos trae una reconciliación con Dios y un bienestar integral en nuestras vidas, porque tenemos esa paz de Dios, ese shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos paz para con Dios de forma vertical, tenemos una paz que se produce luego de forma horizontal con los demás, y tenemos paz interior, la paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento. Luego sigue diciendo ese anuncio: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, y qué más, buena voluntad para con los hombres. Dios es bueno, hermano. Una de sus cosas bellas es que Dios es bueno. Y ha sido bueno. Y seguirá siendo bueno. Porque Dios tiene buena voluntad. Que decía ya en Jeremías 11, 29, 11. Yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal. Para daros el futuro que esperan. Sí, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Ese es nuestro Dios. Aquel que hace que todas las cosas obren para bien a los que le amamos. Aquel que está obrando aun cuando no podamos verle. Aquel que está haciendo algo en nuestro favor aun cuando pensamos que todo está en nuestra contra. No, Dios sigue siendo bueno en gran manera. Y la bondad de Dios podemos verla de muchas maneras. Podemos verla de que nos da cada día un día más de vida, nos da alimento, nos da el oxígeno para respirar, nos da el agua que nosotros no tenemos por qué quejarnos cuando llega la lluvia, cuando viene. No tienes que pensar en eso. Dios se encarga de darnos la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, para producir el fruto del campo, para que todos podamos tener el alimento que necesitamos. Dios es bueno, tiene buena voluntad para con los hombres. Nosotros somos los malagradecidos, somos los que nos olvidamos de Dios, somos los que damos la espalda a Dios, somos los que, como el pueblo de Israel, nos cansamos, decimos: Señor, estoy cansado de ese maná, de ese pan liviano. La bondad de Dios, ¿cuánto has visto que caer pan del cielo? Y llegar a decirle: Señor, estoy cansado de esa bondad tuya, estoy cansado, porque somos ingratos. Y podemos traer a nosotros lo que le vino el pueblo de Israel. Le vino condenación, ¿en forma de qué? En forma de serpientes ardientes que venían y mordían y consumían al pueblo. Morían muchos por causa de su ingratitud. Pero Dios es bueno. Y habla con Moisés y le instruye a hacer una serpiente, hacer un asta y una serpiente de bronce que la levantara. Y le dijo: todo aquel que viene y mirara a esa serpiente, entonces sería sanado. Y el número 21. Es la misma ilustración que Jesús toma ahí en Juan 3:15, Juan 3:14. Y nos habla: así que como Moisés levantó en el desierto aquella serpiente de bronce, dice que así cuando Cristo sea levantado, se refería a la cruz, todo el que a él mirare será salvo. Esa es la bondad de Dios. Que en lugar de dejar caer su ira sobre la humanidad, la dejó caer sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Él tomó y pagó por nuestras iniquidades, pagó por nuestros pecados, absorbió la ira de Dios sobre él, para que todo aquel que mire a él sea salvo. De hecho, fue el testimonio de Charles Spurgeon. ¿Te recuerda? En aquella ocasión que él salía a ir a su iglesia, un niño de 16 años en aquel entonces, no pudo llegar por causa de la inclemencia del tiempo, la nieve y todo, y aún la iglesia pequeña no se reunió, se quedó ahí para atender ese domingo. Ni siquiera el pastor pudo llegar tampoco a esa iglesia. Y entonces uno de los diáconos, que tenía poca preparación, pero nada, se paró y habló sobre este pasaje que decía: todo el que mirare a Jesús será salvo. Y repetía lo mismo, y volvía y decía cosas pequeñas ahí, y llegó, y de buena primera el Espíritu Santo lo induce a decirle a aquel joven que estaba atrás, y era Charles Spurgeon, decía: y tú, joven, si tú miras a Cristo, eres salvo. Serás salvo hoy si miras a Cristo. Si miras a Cristo. Y él entendió en ese entonces, ese mismo Spurgeon narra después, que pudo entender que no se trataba la vida cristiana de hacer cosas o de estar bien con Dios de muchas maneras, sino que era sencillo, era mirar a Cristo. Poner sus ojos en Cristo, ese bello himno que cantamos nosotros: pon tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será. Pon tus ojos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Y ahí está la clave. Lo que Jesús, al ser levantado, dice Jesús claramente, decía: si yo fuera levantado, a muchos atraeré. Ciertamente no todo el mundo va a venir, estamos claros de eso, pero a muchos atraeré hacia mí. Por eso era importante esta gracia de Dios, esta bondad de Dios manifestada en medio nuestro. ¿Cómo se expresa esto? En la gracia admirable de Dios. Algunas traducciones dicen: a los hombres en quienes Él se complace. De buena voluntad a los hombres en los que Dios se complace. Esa es la nueva versión internacional. Otra versión, Dios habla hoy, dice:
buena voluntad a los que son favorecidos. El énfasis está en la gracia, hermano. No es, la gracia, usted sabe, es un favor gratuito de Dios, no es un favor no merecido, es lo que estamos hablando. No es un mérito humano, nadie merece nada de parte de Dios, solamente el juicio, la condenación. Sin embargo, Dios en su divino amor, su gran misericordia, nos alcanzó, nos dio a su Hijo único, para que por medio de Él fuéramos salvos. El regalo de Dios es la Navidad, es la demostración máxima de su buena voluntad para con nosotros, para con toda la humanidad perdida. Solo que muy pocos van a responder a ese milagro. Y los que respondan serán salvos, los que no respondan recibirán la condenación debida a nuestro extravío, porque todos nos hemos apartado de Dios, todos nos hemos desviado, cada quien se apartó por su camino, dice Isaías. Pero Dios, por la bondad de Dios, pero Dios cargó en Él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso Pedro dice, y por sus llagas somos sanados, por sus llagas somos salvos, por Él tenemos entonces entrada al reino celestial, por la bondad de Dios. Y que dice Jeremías, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias, porque grandes, nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿no es cierto? Si Dios dejara de mostrar su bondad sobre nosotros, de cierto seríamos consumidos unos a otros por la maldad que mora en nosotros, seremos consumidos por la ira de Dios, seremos consumidos por nuestras iniquidades, seremos consumidos por nuestro vicio, por nuestras malas tendencias, por la criminalidad, seríamos destruidos de muchas maneras, hermano. Pero este anuncio glorioso no quedó flotando en el aire. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No se quedó ahí. Eso pide, exige una respuesta. Como decía, un veredicto que exige una respuesta. Está el mensaje, está la claridad, está el anuncio y el calmar a los pastores. No temáis, porque hoy os doy os doy nuevas que son de gran gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese gran coro celestial que salió decía, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Mensaje de gloria, mensaje de paz, mensaje de bendición. Pero exige una respuesta, no es para quedarse ahí pasmado. Usted sabe lo importante que es para los pastores cuidar de las ovejas y velar por ellas, porque si las dejan, pues viene el lobo y se las come, se pierden todo lo demás. Sin embargo, aunque el mensaje fue sencillo, fue para los humildes, es para ti, es para mí, hace falta una respuesta. Tenemos que responder al mensaje. Como clamaba Isaías, ay Señor, ¿quién ha respondido a mi anuncio? No te apures, alguien va a responder. Usted anuncie, usted cárguese de compartir las buenas nuevas y Dios se encargará de las consecuencias. La respuesta de los pastores, un modelo para ti y para mí de fe activa y obediente. Como les digo, abandonaron su rebaño sin pensar en las consecuencias, porque había algo mayor a lo cual ellos debían atender. Lo dice el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué es más importante ahora? ¿El cuidar de las ovejas? ¿O ir a Belén y ver lo sucedido? Ver lo que nos han manifestado, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que está envuelto en pañales, nos ha dado señal. Vayamos, pasemos a Belén. Exige entonces una respuesta. Cuando usted escucha la voz de Dios, como dice Pablo, no endurezca vuestro corazón, sino responde ante Él. Hoy es tu día de salvación. Usted escucha hoy, no te pongas duro. Dile, Señor, me rindo. Señor, te necesito. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu buena voluntad para conmigo. Gracias por darnos a tu Hijo. Lo recibo en mi corazón. Exige una respuesta. Cuando usted anuncia el Evangelio, cuando usted comparte el Evangelio con alguien, no se puede quedar en el aire. No se puede quedar ahí y decir, qué bonito, qué mensaje tan bello, qué interesante. Exige una respuesta. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada domingo que usted escucha la palabra de Dios, piense, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Cómo debo responder ante esta palabra del Señor? Requiere una decisión colectiva y unánime.
dijeron entre sí: pasemos pues hasta Belén. Así que la fe se fortalece en la comunidad, hermano. Dice, pasemos, no te quedes solo, vamos, hagamos la obra, anunciemos el evangelio, no vayamos solo. Toma a uno de tus hermanos, a una de tus hermanas, únanse, salgamos a hacer la obra. La fe se fortalece en comunidad al animarnos unos a otros, porque nos estimulamos, dice Pablo incluso allí en Hebreos, que no dejemos de congregarnos como otro tiempo costumbre, porque es que allí es que nosotros nos animamos a la fe y a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Y nuestra fe crece y se fortalece cuando estamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta decisión produce en nosotros una curiosidad, produce en ellos también en nosotros una curiosidad santa. Veamos, vamos a Belén, pasemos allí y veamos esto que ha sucedido. Una curiosidad santa, ir a ver qué está pasando. No dudan, sino que quieren comprobar, quieren experimentar, quieren conocer de primera fuente. Es lo que tú y yo hacemos en la iglesia. Llegamos y alguien nos narra, alguien nos habla, alguien nos dice algo acerca de la palabra de Dios. No nos quedemos ahí. Hagamos como los bereanos, escudriñemos la escritura, miremos a ver si es cierto lo que está diciendo, comprobemos lo que la palabra nos enseña directamente. Y estos pastores fueron hasta allá para ver lo que había sucedido, para poder experimentar de primera mano lo que habían dicho, para que aumentara entonces su entendimiento, como con un encuentro personal, lo cual lleva incluso a una convicción clara sobre el origen del mensaje. ¿Por qué? Porque ¿quién anunciaron los ángeles que el Señor nos ha nacido? El Señor nos ha dado a conocer un mensaje, y entonces queremos ir y verificar con nuestros propios ojos que realmente es lo que tú nos has dicho, Señor. Queremos verificar, queremos ver, para dar una convicción correcta de lo que hemos oído. Lo que hemos oído es una revelación divina, no es un rumor, es la palabra de Dios para ellos. Cuando usted escucha, cuando usted escudriña, cuando usted busca por su propia cuenta, se convence de que no es palabra de hombre, de que no es algo que usted escuchó, un rumor, un cuento, una falacia. No, es palabra del Dios Altísimo. Y la palabra de Dios cala en nuestros corazones, hace la obra para la cual es enviada. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada o filo, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, separa lo espiritual de lo carnal del alma, y entonces discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pastores, hermanos, no se quedaron admirados solo. Oh, vimos ángeles, qué extraordinario, qué tremenda experiencia, qué visión tan bella. No, el anuncio los impulsó a ir hacia el ver al niño. El anuncio que usted recibe, la palabra del Señor en la iglesia, debe impulsarnos a cada uno de nosotros a mirar a Cristo, a mirar a la cruz, a mirar a su venida, a mirar cómo fue su ministerio, a mirar cómo se manifestó Jesús en la tierra, a Cristo, a exaltar a Cristo en todo tiempo. Y estos ángeles se fueron al cielo. Los pastores se quedaron maravillados, pero no se quedaron en el campo, se motivaron y salieron impulsados hacia el niño. Todo debe guiarnos hacia Cristo. La verdadera Navidad nos mueve de la contemplación a la adoración. Contemplamos la belleza de la Navidad, de los regalos, de las luces, de todo, pero tiene que llevarnos a la adoración del verdadero sentido de la Navidad. Cristo es la Navidad. Lo demás es falacia. Lo demás puede hacerlo hermoso, puede hacerlo ruidoso, puede hacerlo con estilo de celebración, pero no de adoración. La adoración solamente se da al gran Dios que está en lo alto. Gloria a Dios en las alturas. La aplicación para nosotros, hermanos, es irnos desde los campos de Belén hasta nuestro campo hoy. Nuestros campos están, como decía Jesús, están blancos para la siega. Ya contemplamos la belleza de Belén, contemplamos la maravilla del nacimiento de Jesús,
contemplamos la aparición grande y sublime del gran coro de ángeles que aparecieron allí en la medio de la noche a estos pastores. Tu encuentro con el Señor puede que no haya sido tan glorioso ni tan extraordinario como pasó con los pastores, como pasó con María, con el ángel, como pasó con Elizabeth y el ángel. No tiene que ser grandioso y extraordinario como pasó en el caso de Pablo en camino a Damasco, pero es cierto, tiene que haber habido un encuentro personal, como Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si en verdad ocurrió ese encuentro personal y tú has tenido ese encuentro personal con el Señor, estás en un campo ahora que te mueve de Belén a tu campo ahora. ¿Qué hacer con ese mensaje? ¿Qué hacer con esa presencia divina? ¿Qué hacer cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te impulsa, te inunda con su presencia, te llena con su poder, te embiste y te prepara para que seas testigo, como dice ahí en Pentecostés, y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y os dará poder para que seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra? Es nuestra función ahora, ir a ser discípulos, nos dice el Señor. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se traduce este mensaje de Navidad para nosotros? Acción, hermano, acción. Primero nos enfoca hacia la adoración, la verdadera adoración, hacia el cielo, hacia el Dios que está en lo alto. La Navidad no es principalmente sentimentalismo, no es emoción, no es consumismo, no es incluso nostalgia familiar. Sabemos que mucha gente le duele en esta época, lo vemos en los hospitales, llegan con depresión porque es un tiempo triste para muchas personas porque han perdido seres queridos, ya sea reciente, ya sea hace tiempo, cualquiera que sea el tiempo, la gente le duele perder a mis familiares, y hoy su Navidad es una Navidad triste. Hay lugares horribles como en Cuba, por ejemplo, ahora mismo está bien difícil la situación y la gente se queja y de que este año no hay Navidad para nosotros. Nunca hubo Navidad tampoco en el sentido de comercialismo en Cuba desde el 59 que entró la revolución. Se acabaron los árboles de Navidad, se acabaron las Navidades, se acabaron los regalos, se acabaron todas esas cosas de que el consumismo hemos aprendido acá en el capitalismo. Allá nunca ha habido nada de eso en Cuba, pero ahora es peor porque ahora hay menos posibilidades de todo. Entonces nadie se queja de que no tiene Navidad. La Navidad es Cristo. Tengas o no tengas corriente, o no tengas comida, o no tengas lo que sea, si tienes a Cristo en tu corazón, eso es Navidad. La Navidad, hermano, no es el sentimentalismo ni el consumismo ni la nostalgia familiar, es gloria a Dios en las alturas. Nuestra respuesta principal debe ser siempre la adoración. Te alabo, Señor. Como alababa el profeta Habacuc, que decía, aunque no haya vaca en los corrales, aunque la vid no dé su fruto, aunque no haya aceite, aunque no haya nada, hermano, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo alabaré al Dios de mi salvación, porque esa es la Navidad. Cristo es la Navidad. Dios en las alturas es la Navidad. El regalo que nos ha dado, que es su Hijo único, es la Navidad. Encontrarse con Dios es la verdadera Navidad. La Navidad es importante porque nos trae paz y favor, hermano. La Navidad nos prepara para recibir esa paz y ese favor de Dios, esa gracia divina y esa paz para con Dios, como hablamos en Romanos 5:1. En medio del estrés, en medio de la tristeza, en medio de la rutina de la temporada, Cristo ofrece su shalom, su paz completa, integral, pura, sin mancha. Su paz, como bien decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Confiar en mí, dice el Señor. Es la paz de Dios, una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Debemos recibir por fe su favor inmerecido, su gracia. No lo ganamos. Lo bueno es que nos es dado, es un regalo. Los regalos se reciben, no se trabaja por ellos, no se paga por ellos, no nos esforzamos ni intercambiamos nada por un regalo. El regalo se recibe. Y eso es gracia. Y Dios en su gracia, en su misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos
y pecados. Qué gran favor el que Dios nos ha hecho, hermano. Darnos vida cuando estábamos muertos. Estábamos como aquellos huesos secos allá en el valle que nos narraba Ezequiel. Y Dios vino y sopló los 4 vientos y ese espíritu entró en nosotros y nos levantó. Que aunque andábamos caminando y que andábamos quizás pensando que estábamos vivos, estábamos muertos para las cosas espirituales, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La Navidad es un tiempo para imitar la respuesta de los pastores, alabar al Señor, ir y predicar, ir a ver, convencernos y salir a proclamar lo que recibieron estos pastores. Ir a Belén significa buscar a Jesús. Decidieron los pastores, pasemos a Belén. Y usted y yo preferimos la Navidad. Algunas personas preferirían la Navidad, las luces, los regalos, las comidas. Pero el centro es Jesucristo. Pasemos al centro. Pasemos de la periferia de la Navidad, de las luces y los regalos y las comidas. Pasemos al centro, al meollo, a la esencia, al corazón de la Navidad, a Cristo. Tomemos tiempo para contemplarlo en su palabra, leer la palabra, estos relatos de la Navidad en los 4 evangelios, leerlo, mirarlo, analizarlo, escudriñarlo, disfrutarlo. Ellos dijeron, vamos a ver por nosotros mismos. Quiere decir que la fe es personal. No conformarnos con lo que otros nos dicen. Escudriñar las Escrituras, decían los hermanos de Berea. Tener un encuentro fresco con el Salvador día a día, hermano. Cada mañana usted se levanta, Señor, quiero un encuentro contigo. Quiero encontrarme contigo hoy. Y luego contarlo, el testimonio que debemos ofrecer a las personas con que nos encontramos todos los días. Como los pastores ahí en el versículo 17 salieron a proclamar lo que hemos visto y oído. La Navidad no es una noticia demasiado, es una noticia demasiado buena para guardarla, hermano. Hay que compartirla. No podemos quedarnos con ella. Compartamos la belleza del mensaje navideño. Y no solamente en esta época, yo sé que pasan los días y la gente ya se olvida de la Navidad, como se olvida del Acción de Gracia. No, usted y yo tenemos que todos los días proclamar el nombre de Cristo, porque si hemos sido salvados por Él, debemos estar agradecidos con Él y queremos también ver que otros también reciban ese regalo. Usted tiene un regalo que puede compartir el año entero, a toda hora, en todo minuto, en todo momento, en cada situación, en cada circunstancia. Usted tiene el regalo perfecto. A veces usted piensa que tengo un cumpleaños que tengo que ir a visitar y tengo que comprarle, que hacer. El regalo perfecto es Cristo. Déselo a todo el mundo y nunca va a salir defraudado, porque es el regalo más importante que toda persona debe recibir antes de partir de esta tierra. No guarde ese mensaje, compártalo. Así que, hermanos, el canto angelical nos revela que la Navidad, la gloria de Dios, la paz, la gracia de Dios, la respuesta de los pastores nos muestra el cómo. ¿Okay? La Navidad es el qué. ¿Qué es la Navidad? Ese cántico de gloria, de paz y gracia. La respuesta de los pastores nos muestra el cómo responder ante esta celebración. Es responder con fe comunitaria, con una fe activa, es ser obedientes al mensaje. La Navidad no termina en el pesebre, hermano. El pesebre apunta a la cruz y la cruz apunta a la tumba vacía. Y aquel niño nació para ser el Salvador del mundo, que nos daría paz con Dios a través de su sacrificio. Y hay un llamado a la acción. Para el que no conoce a Cristo, es una invitación a recibir, como los pastores, este anuncio de paz y de buena voluntad, como un regalo personal. Es la idea de ir a Belén y conocer por primera vez al Salvador. Los creyentes que ya conocemos al Señor, un desafío a no perder el asombro, a ser como los pastores, adoración gozosa, testigos entusiastas y personas que viven en la paz y el favor de Dios, incluso después que pase esta temporada de la Navidad. Hermanos, Cristo vino una vez para llenar nuestros corazones con amor, para traer paz verdadera a nuestras vidas y proveer esperanza al mundo. La Navidad viene cada año
para recordarnos compartir su amor con otros, compartir la paz que hemos recibido y ofrecer la esperanza que hemos recibido con otras personas. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por el don de Jesús. Y te pedimos, Señor amado, que como los pastores, nuestro corazón esté siempre dispuesto a ir donde Él esté y glorificarlo, Padre. Oh Señor, permite que tu palabra no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Motívanos a compartir esas bellas noticias tan de gran gozo que son para todo el pueblo. Así que nadie quede exento. Todo el mundo necesita escuchar este mensaje de salvación, que Cristo vino al mundo, nació para traernos paz, para darnos gozo, para darnos esperanza, pero más que todo para reconciliarnos con Dios, para establecer el camino hacia el cielo, para darnos un destino, un propósito, una salvación eterna y un perdón de nuestros pecados y de vida que no teníamos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora estamos completos, ahora nuestro espíritu se comunica contigo, nuestra alma te adora, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Oh Señor amado, permite que nosotros seamos imitadores de Cristo y también de esos pastores que recibieron el mensaje, que lo buscaron personalmente, que proclamaron su palabra y que se olvidaron de sus preocupaciones con sus ovejas y con todo lo demás para ubicarse en concentrarse en una relación personal contigo, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.